Buenas tardes, feliz Día de la Patria. Acá estamos preparados, como ven, y bueno, recordando una de las efemérides más lindas de nuestro país. Así que día especial para orar por nuestro país, para que Dios traiga la sanidad, la paz y sobre todo para que el Evangelio corra. Bueno, vamos a volver después del fin de semana, pero no terminamos el Sermón del Monte, así que tenemos que terminarlo. Y tengo que agradecer una participación del oyente más fiel de nuestro canal de YouTube, que es el hermano Guillermo Fender, porque hizo una aclaración el viernes pasado acerca de Takanot, de los Takanots. Así que le pedí que ampliara un poco y yo voy a leer lo que él me mandó porque tengo miedo de no explicarlo de la mejor manera. Tiene algo que ver con Mateo 23:2, que se habla de la cátedra de Moisés. Y dice, Guillermo, esto se refiere a que los fariseos y los escribas ponían sus propias leyes alrededor de la Torá. Jesús vino a cumplir y no a abrogar, por lo cual es que Jesús iba en contra de esas leyes. Además, en las sinagogas había una silla de piedra que se llamaban takanot. En esas sillas ellos daban leyes que no están en la Torá. Por ejemplo, el lavado de manos, el tema del respeto al Shabbat. En cuanto a sanidad, una de las cosas que Jesús más se puso firme para explicar lo injusto y lo legalista, ¿no? Este tipo de leyes dadas en el Takanot daban también regulaciones y reglas a seguir. Era igual que si las diera Dios, tenía el mismo valor. Por eso Jesús iba en contra de todo lo que ellos decían que había que hacer y que ellos ni con el dedo lo hacían, ¿sí? Así que, Guillermo, muchas gracias. Esto nos abre la cabeza para entender que cuando Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley, era así. Lo que estaba él luchando era contra esas regulaciones que hacían que los judíos que querían cumplir estuvieran agarrados a eso más que a la ley de Dios y más que al cambio de sus corazones. Así que buenísimo haber entendido para entender muchas de las enseñanzas de Jesús que tienen que ver con las prácticas judías, que por ahí no entendemos demasiado del Antiguo Testamento. Bueno, para repaso de lo que vimos el otro día, que vimos el capítulo 6, un capítulo muy práctico del Sermón del Monte, me quedó muy claro que toda esa explicación de Jesús acerca de cómo Dios cuida de los pájaros y que no tenemos que preocuparnos, la enseñanza de Jesús no era de ninguna manera que no había que ocuparse de esas cosas. La enseñanza tan clara era que de nada sirve preocuparse, ¿sí? Y eso está relacionado con una de las palabras más famosas de nuestro tiempo, que es el estrés. Y el estrés es el exceso de preocupación, y qué interesante para explicárselo a alguna persona que se acerca a la Biblia por primera vez. Cómo hay tanta enseñanza en la Biblia que tiene que ver con los reales problemas del hombre, y especialmente de algunos de los que son los que más ocupan, trastornan y tienen mal a la humanidad en este momento. Leer el final del capítulo 6, desde el 28 al 34, donde dice la gran verdad con la cual Jesús cierra esa enseñanza. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Y dice aún, y no se angustien por el mañana, ¿sí? Así que, bueno, gracias a Dios por su palabra tan preciosa. El capítulo 7 aparentemente tiene enseñanzas dispersas. Es posible que haya pasado eso que comentamos en algún momento, de que Mateo haya juntado en estos que quedaron después como 3 capítulos, enseñanzas de Jesús en distintos sermones, mensajes o enseñanzas a la gente. Sin embargo,
apenas buscamos mirarlas cuidadosamente, leyéndolas y releyéndolas, encontramos que hay una gran relación entre cada una de estas cosas. Bueno, entramos directamente, la primera, dice 7, 1, 2, 3, 4, 5, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, ¿sí? O sea, uno podría decir, bueno, pero este es un pequeño problema, no es tan importante, venimos desde los capítulos de amar a los enemigos, y sin embargo, este es uno de los temas que tiene que ver con las relaciones humanas más importantes. Por algo Jesús puso el dedo ahí para explicarlo, ¿no? Da mucho esto para ponerse a hablar, que es juzgar, ¿no? Si tiene que ver con criticar, a veces analizar no es exactamente juzgar, pero la ilustración que da, como siempre que daba una ilustración detrás de una enseñanza, es muy fuerte, ¿eh? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? O, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y me puse a pensar, ¿y cuántas veces nos hemos golpeado con una villa? Nos hemos golpeado con una viga, con una viga en un ojo, nos hemos dado un buen golpe en el ojo. Está buenísima esta ilustración, está muy buena, pero es así. Generalmente somos más proclives a mirar defectos o problemas o corregir al otro, y no mirar que muchas de esas mismas cosas las tenemos nosotros. Y Jesús, al hacer la ilustración, dijo como si fuera agrandadas. Y terminó la enseñanza diciendo hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad, porque la viga que uno tiene generalmente no permite ver con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano, ¿sí? Y antes de decirle algo al hermano, habrá que pensar si tenemos autoridad o de qué manera vamos a tratar de corregirlo. Pero esto es una de las enseñanzas esas que parece pequeñas, sin embargo es muy, muy importante. Después sigue, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y esto está bravísimo, ha sido usado esto cada vez, muchas veces en la evangelización, en el sentido de que cuando una persona no quiere saber nada con el evangelio, usar este versículo como para ya desacreditarlo completamente, considerar que no tiene remedio y casi mandarlo al infierno, ¿tá? Jesús lo enseñó, seguramente, o sea, en este caso serían las personas que no aprecian las cosas santas, porque está hablando de pisotear y todo eso. Los defensores de los perros creo que se molestarían mucho por el uso de este animal, pero era muy común en la antigüedad, creo que en los orientales, ese tema de hablar mal de los perros, ¿no? Pero en este caso no es el animal, sino es el considerar que hay cosas que puede hacernos pensar en cuidado a quien se le entrega el mensaje también, pero no ni forzar, ni presionar, ni querer acogotar a alguien para que escuche el mensaje que nosotros queremos darle, y que quizás ese no es el momento oportuno, quizás la persona está en un tiempo que no quiere escuchar, y que tendremos que orar por esas personas y esperar el momento oportuno que el Señor nos muestre también, ¿sí? Los predicadores de prepo han logrado muchas veces rechazo y le han hecho mal al Evangelio por eso. Ahora, el tema de las perlas,
Jesús mismo, más adelante en Mateo, tengo por ahí la cita, en el capítulo de las parábolas, habla de una parábola de alguien que encontró una perla de gran precio y eso era el reino de los cielos. Así que los discípulos que estaban siendo formados en este tiempo sabían que el reino de los cielos era como una perla. ¿tá? Así que, bueno, tomar con cuidado estas indicaciones. Bueno, desde el 7 viene, nuevamente Jesús retoma la oración, ¿sí? Nuevamente. Si hoy nos da el tiempo, leo algo que encontré sobre el Padre Nuestro, que es una belleza. Bueno, Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Es todo esto con ese tipo así, sentencia, proverbio, ¿no? Jesús lo aplicó y dio la enseñanza a continuación. Primero da un enunciado y después da ahí una pequeña ilustración. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? O sea, diciendo, Dios les va a dar lo que ustedes pidan, ¿no? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Interesante, nunca me había fijado en que decía cosas buenas. No dice dará todo lo que te pidan, ¿sí? Fui a ver la nueva traducción viviente y dice dará regalos. Ya se pasó del otro lado, regalos. Pero acá dice cosas buenas. A ver, en el Padre Nuestro, ¿qué pedíamos? El pan de cada día, el perdón, ¿sí? El sol que llueve sobre buenos y malos. Hay cosas buenas que Dios nos da siempre. Y el tema de hasta dónde pedir y se nos dará, me parece que era una enseñanza que es muy buena para muchas personas. Ese tema de, aún a Dios o a los demás en sus relaciones, pedir, llamar, buscar, no quedarse sin pedir. Hay personas que piensan, no, Dios no va a querer darme esto, ¿sí? O esto es mucho, o a Dios no le interesan mis cosas. Hay un montón de complejos y problemas en la oración que me parece que Jesús plantea muy bien esto, ¿sí? Como que también fuera en contra de la pasividad. Si necesito algo, tengo que pedirlo. Si hay algo que quiero que realmente es bueno, tengo que llamar a la puerta que sea y sobre todo a la puerta de Dios, ¿sí? Hay muchas cosas así interesantes. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, que son para que uno se quede parado ahí y empiece a pensar, a partir de uno de sus actitudes, ¿qué me viene bien para mí esto? Y en la relación con Dios, saber que siempre las cosas buenas Él nos las va a dar. No hay acá, por ahí leí que la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, si se quisiera apoyar en esto, no dice más que esto, pero sabemos por toda la Biblia que Dios es un Padre amante, que nos escucha, que nos ama y que está dispuesto a darnos las cosas buenas, ¿sí? Y que también está dentro del contexto del Nuevo Testamento con la idea de perseverar. Y Jesús habló de perseverar con la viuda y con el hijo para un padre. Había todo un trasfondo ahí, una enseñanza de perseverar. Bueno, y ahí viene la regla de oro. No sé por qué acá la NBI no la separó, tenía que haberle puesto un cuadradito. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esto es, Jesús estaba diciendo que es un resumen de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿no? Al parecer en otras traducciones está por la parte negativa, ¿no? No los traten a los demás, pero me gusta la positiva.
tratar a los demás tal como uno espera que lo traten a uno. Regla básica para la sociedad, regla básica para las relaciones, regla básica del respeto. Es maravilloso, es maravilloso. Ojalá tuviéramos un desarrollo si Jesús después siguió hablando de cada una de estas cosas, pero fíjense que están puntualmente una tras otra, de alguna manera hilvanando, eso quería decir, la vida diaria. O sea, desde el versículo 19 del capítulo 6, donde empieza a decir, no acumulen tesoros en la tierra, ¿sí? Hasta acá, Jesús está hablando de la vida diaria, de la vida diaria, de un montón de aspectos diferentes que hacen a cómo encarar la vida que Jesús mismo estaba enseñando a caminar. Y ahora empiezan varias ilustraciones acerca de la práctica del camino de la vida y todas de a dos. Empezamos con la puerta estrecha y la puerta ancha, siguen los frutos de los árboles y termina con la edificación sobre la roca, sobre la arena. Así que los vamos a leer cuidadosamente. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esto me hace acordar de la parábola del sembrador, donde Jesús de 4 caminos, había uno solo que valía, ¿no? Supongo que no era para desalentar a nadie, pero sí para decir que había que buscarlo ese camino y que había que decidirse. Acuérdense lo que hablamos tanto, que el Sermón del Monte apunta a un discípulo totalmente involucrado y totalmente decidido. Ahora, interesante pensar que hay muchos que eligen el camino y la puerta que lleva a la destrucción, ¿no? Pero estamos en un mundo en que la filosofía común de vida es todo vale, hay que hacer lo que a uno le gusta, solo importa lo que uno decide, y etcétera, etcétera, etcétera. Filosofía común que después se desprende en prácticas de vida, en relación entre las personas, en motivaciones para la vida, que son el camino ancho y la puerta ancha, que si no está Dios ahí no va a llegar a ningún lugar. Y la estrecha, la puerta estrecha, el camino estrecho, el que pocos, según Jesús se dijo que pocos son los que lo encaran, es el camino al reino de Dios, ¿sí? Él no quedó ahí la cosa. Toda la predicación, todo el tiempo, todo lo que hizo fue mostrar el camino al reino de Dios y mostrar lo valioso que era el reino de Dios, que lo ejemplificó con las parábolas, con un Dios que está buscando al ser humano para que vuelva a Él. Después de todo, el hijo pródigo es alguien que eligió el camino ancho y se fue de su casa. Y la parábola más famosa está mostrando a un padre que está esperando. Así que Jesús no estaba condenando a nadie con estas enseñanzas, pero son muy sencillas y posiblemente abrieran los ojos para que pudieran pensar y darse cuenta y entender que había un camino angosto para elegir. El de los árboles es muy famoso, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Cartelito que le puso a los falsos profetas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Sencillo, elemental, básico, pero dice, un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego.
Ya Jesús estaba dando anticipaciones, ¿eh? Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, interesante de esto es lo que no dice directamente, pero es una enseñanza clara. Si hay un fruto bueno, es porque el árbol es bueno. Y si hay un fruto malo, es porque el árbol es malo. Jesús está hablando para que cada uno sea un árbol bueno, para que tome las decisiones de su vida con toda esta enseñanza que está dando, para ser alguien que, fíjense la relación, que elija el camino estrecho, que elija, que siga las enseñanzas de Jesús y que llegue a Él finalmente. Porque por sus frutos los conocerán. Empieza hablando de los falsos profetas, quizás está anticipando todas las enseñanzas que ya conocían y todas las que ya vendrían, que son falsas, que son heréticas, lo que le pasó a la iglesia del primer siglo, y les dice, ojo, fíjense que por los frutos es que los van a conocer. Bueno, y ahora viene los momentos en que Jesús se ponía duro, era duro, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Enunciado clarísimo, ¿sí? Y también para pensar que el que hace la voluntad del Padre es un árbol bueno, ¿sí? En relación con toda la enseñanza esta que estamos tratando de entender cómo está toda unida, aunque Jesús la haya dado en distintos días, ¿no? A distintas audiencias, porque iba por todos lados, pero estas eran las cosas que estaba enseñando. No por decir, no por hablar, ¿eh? Acá dice no por decir Señor y Señor, ¿sí? No por hablar, entrará en el reino de los cielos. Ni, fíjense, muchos me dirán en aquel día, y acá ya está hablando de la segunda venida, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios o hicimos muchos milagros? Ah, bueno, pero estos eran los discípulos, estos eran todos los que lo seguían, hacían. En este tiempo Jesús los mandó con autoridad para predicar, para echar demonios. Entonces les diré, él, allá, les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Así que ni que le digan Señor con la boca, ni con los hechos, ahí va a estar la palabra de él, que está del juez, del Dios juez, que va a juzgar lo que decían y lo que hacían, aunque hayan estado en una iglesia predicando, etcétera, etcétera. Me hizo pensar en Judas, ¿no? Que tuvo que escuchar todas estas cosas y no pudo, y que Jesús no le dijo a él nada de esto. Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, como si todavía le estuviera dando una oportunidad para arrepentirse. Pero él ya este contenido lo conocía y no quiso hacerle caso. Bueno, y el último. Por tanto, versículo 24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos. Acá Jesús se transformaba en un narrador excelente. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Había ruina para los que elegían el camino ancho, y con esta enseñanza cierra todos estos relatos buscando a las buenas decisiones.
seguramente la gente que veía a los dos constructores, ¿sí?, para pensar en eso como una realidad, aparentemente las casas eran iguales, estaban bien, no tenían ningún problema. El problema estaba en no edificar sobre la roca. Quisiera pensar que Jesús dijo, yo soy la roca, cuando estaba haciendo esa enseñanza para que la pudieran entender. Pero seguramente estaban las siguientes enseñanzas de él, estaba la enseñanza de los apóstoles, para que ellos pudieran entender lo que significaba tomar una decisión de dejar toda la religiosidad legalista, ritualista, que podían tener por su educación, por seguir a los maestros, pero ahora estaban encontrando al verdadero maestro. El Sermón del Monte de Mateo termina cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley, ¿sí? Es como que iban teniendo en claro la diferencia, porque muchas de estas cosas están, tomé algo de lo que dice en su comentario el pastor Pablo Deiros, que dice que muchas de estas cosas eran viejas verdades que ellos conocían, por el Antiguo Testamento y por toda la enseñanza, pero fueron verdades perfeccionadas, verdades con una mayor exigencia, pero con una mayor perfección. Esa palabra que se usa tanto de resignificadas. Les dijo de muchas cosas que ya sabían, que conocían, pero que ahora tenían un sentido, y sobre todo, él estaba mostrándoles que él era la roca para edificar la vida sobre eso, ¿no? Pablo Deiros dice que Jesús mostró en estos capítulos en el Sermón del Monte una moralidad esencial y la dio con palabras simples, casi con palabras no religiosas, pero con palabras sencillas para que toda la gente que estaba ahí las pudiera entender. Y que apuntó mucho al estado interior de las personas, ¿sí? El pecado estaba dentro, ¿sí? No en el cumplimiento, no todo eso. Había pecado adentro de sus corazones y eran los corazones los que tenían que limpiar, ¿eh? Y cada vez más en su predicación vamos a encontrar que él estaba abriéndoles la cabeza a todas estas cosas. Y lo tercero era que el Sermón del Monte no era la palabra inclusivo que se usa tanto ahora, ¿no? Era para todos, era para judíos y no judíos. Todo esto, Sermón del Monte está buenísimo para usarlo para evangelizar, para hacérselo leer a alguna persona que no conoce la palabra, que no sabe qué enseñó Jesús, más que enseñanzas religiosas que hayan recibido, y que tiene todo el valor de una vida práctica que Jesús estaba enseñando, pero que solo tenía sentido si estaban basados en él, estaban edificando. Por eso está tan bueno, ya haya sido que haya sido un solo discurso de un solo día, o que hayan sido muchos en distintos momentos, el tema de cerrar con la edificación. Si quieren ustedes que la casa no se caiga, tienen que estar edificados sobre mí y no edificados sobre las cosas que no pueden sostener, y para seguir uniendo, eligiendo el camino ancho, el camino fácil, el camino autopersonal. Bueno, bien. No lo sé, pero voy a mirar porque me da curiosidad seguir en Lucas el Sermón del Monte. Lucas no lo puso todo junto, lo fue metiendo en distintos momentos, ¿sí? En una de esas podemos seguir por ahí, y si no, seguiremos buceando en la Biblia. Hemos estado toda la semana pasada buscando estos textos del Nuevo Testamento de Jesús en los cuales parecía que había contradicciones, enseñanzas difíciles de entender,
Y bueno, Dios quiera que hayamos podido algunas cosas por lo menos clarificarlas teniendo el marco de todo el contenido, ¿sí? Porque Jesús no se contradijo nunca. Había cosas que había que entenderlas desde la enseñanza judía del Antiguo Testamento o de los modos y formas de pensar de ese tiempo. Así que vamos a seguir, si Dios quiere, mañana. Que tengan un hermoso día 25 de mayo con una buena programación y seguimos mañana si Dios quiere.